Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Estamos saludándoles ya este día viernes 5 de junio, ¿no?, del 2020. Terminamos esta primera etapa del semáforo amarillo. Hay la conciencia de que la ciudadanía está respetando lo que se debe comprometer, ¿no?, a las normas de bioseguridad, al uso de la mascarilla, en general a desinfectarse cada vez que podamos, lavarse las manos permanentemente. Para iniciar esta mañana ya está en línea telefónica el señor asambleísta Fabricio Villamar. Y le queremos preguntar a él, porque el señor presidente de la República ha nombrado un consejo económico asesor y al nombrar ese consejo hizo una solicitud. Yo creo que podríamos, antes de saludar a Fabricio, escuchar lo que dijo el señor presidente Moreno sobre el posible juicio al ministro de las Finanzas. Así es que, saludando al señor asambleísta Fabricio Villamar, les pediría yo que escuchemos lo que dice. Vamos a esperar. Señor asambleísta Villamar, buenos días. Estamos iniciando con usted este diálogo. Francisco, qué gusto saludar con quienes tienen la gentileza de escucharnos. Gracias, Fabricio. Decíamos que el señor presidente, al presentar el Consejo Asesor, habló sobre, ya nos tienen de inmediato sus declaraciones, pero el juicio al ministro de Finanzas es indispensable, se puede politizar, se puede desviar. Ya tienen el Fabricio, escuchemos lo que dijo el presidente. La Asamblea tiene todo el derecho de convocar a los señores ministros para que informen, o inclusive para juzgarlos, es verdad, pero no es el momento. Este es el momento de la unidad. ¿Por qué? Porque requerimos, en primer lugar, salir adelante con el proyecto económico de reactivación y de reanimación de la economía. Lo pueden rendir cuentas, lo pueden hacer y lo van a hacer. Nos faltaba más, el señor ministro está a las órdenes, al igual que lo estamos todos de la Asamblea Nacional para rendir nuestras cuentas y para poder informar. A lo que me refiero yo es que tengamos bastante cuidado de que esto no impida todo lo que se ha avanzado, los trechos que se ha recorrido durante este tiempo, con el fin de poder renegociar la deuda, con el fin de adquirir deuda de los organismos multilaterales a corto plazo, deuda barata, a largo plazo, deuda barata en intereses y además que tenga algunos años de gracia. Todo eso estamos a punto de conseguirlo y yo creo que mal harían los asambleístas interrumpiendo esta labor que se está realizando. Bueno, esta fue un exhorto, diríamos así, del señor presidente a que permitan que el señor ministro de Finanzas continúe con un plan. ¿Cuál su visión a este exhorto y si es que esa posibilidad de politizar, aunque es un juicio político, el tema del juicio al ministro de Finanzas? Nuevamente, buenos días, Fabricio. Gracias, Francisco. A ver, en primer lugar, tal vez vale la pena hacer un ajuste a lo que el presidente dice. No es que la Asamblea tiene el derecho de llamar a juicio político a un funcionario. De hecho, lo que tiene es obligaciones. La Asamblea tiene prerrogativas, no derechos. Una de estas es el cumplimiento de lo que le manda la Constitución, y esto es legislar y fiscalizar. En donde sí tiene la razón el presidente es posiblemente en la necesidad de priorizar el uso de estas prerrogativas. Yo no sé si es que uno de los motivos para llevarle a juicio político al ministro de Finanzas pueda ser, por ejemplo, el tema de la reducción del presupuesto para la educación.
Me atrevo a pensar que no se trata de una reducción del presupuesto para la educación porque el ministro amaneció de mal genio, porque se le ocurrió simplemente que no puede hacerlo, porque siempre existe la posibilidad de pensar que no se puede asignar los recursos a la Constitución, a la educación que se quieren, porque el plata no hay. Y allí, en cambio, la discusión es otra. La discusión debería ser cómo buscamos la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y si es que habiendo la plata no se cumple, bueno, ok, ahí hay un espacio para actuar. Asambleísta, una interrupción ahí. Se ha explicado y se dice, a lo mejor no lo ha hecho bien el ministro, que hay unos porcentajes, tanto de los impuestos como del petróleo, que van a la educación. Si eso se reduce, los porcentajes también se reducen, no porque les recorten, sino porque la participación es menor. Eso sí se entiende claramente, ¿o no, Fabricio? No, se entiende claramente. Por eso el asunto es, si es que simplemente se interpreta la Constitución y la normativa como estaban, es decir, la obligación de asignar un porcentaje directo de crecimiento anual a la educación, ahí usted tiene una sin razón de esta convocatoria a juicio político. La otra posibilidad que se ha esbozado es por el pago de la deuda externa. Y ahí yo sostengo lo que les he comentado varias veces. Yo no puedo entender una clase política que dé pedagogía de cómo incumplir los compromisos. Porque lo mismo que se aplica a nivel internacional tendría que aplicarse a nivel nacional. Usted no puede decirle al tendero, no te pago porque vos eres un explotador, eres un marginador de las clases populares, pero préstame otra librita de sal. No funciona así. Tengo la sensación de que más bien lo que el Ecuador debería expresar en conjunto es su voluntad a cumplir sus obligaciones internacionales, pero si es que no tienes, también se abre la posibilidad de negociar, que es diferente a decir no pago de la deuda. No podemos nosotros tener un país que se caracteriza por pedir plata prestada y después no pagar, porque eso nos hace daño a todos como república, no a este ya gobierno. Hemos tenido, ya hemos sufrido, diríamos, de esos embates, ¿no es cierto? Hemos pasado por ahí, pero además hay este momento algo que podría valorarse, que es la reducción sistemática del valor del dinero para el Ecuador, ¿no es cierto? El riesgo país. ¿Eso también valoran en la legislatura asambleísta? Muy poco, porque en este momento lo que sí se valora, en cambio, es que nos encontramos en el último año de gobierno y de la legislatura. Este es año preelectoral, de hecho, de acuerdo al calendario electoral, en el mes de septiembre estaremos en todo el fragor de la inscripción de candidaturas y de posicionamientos. Usted recordará, Francisco, los ecuatorianos que nos están escuchando, el año anterior a estas alturas ya estaban cantados cuáles son los binomios, quiénes son los candidatos, cómo se han hecho las alianzas. Pero la época de la pandemia ha movido muchísimo los ritmos normales del ejercicio de la política en el Ecuador. Pero también las precauciones que toman los posibles candidatos quieren decir lo más tarde posible y hacen bien, creo, para que la campaña no sea tan larga, ¿o no? Sí, o sea, la campaña tendrá que durar lo que la ley dice que tiene que durar la campaña. Lo que evidentemente cambia son los tiempos de pre-campaña y de organización, que van a ser mucho más complejos, ¿no? Pero volviendo al punto, yo concuerdo que tal vez no es el mejor momento para el enjuiciamiento político al ministro de Finanzas. Tal vez no es el mejor momento para el enjuiciamiento político de la ex ministra de Finanzas o de la ex ministra de Salud o del actual ministro de Salud. Es decir, lo que podríamos haber esperado es un proceso de acercamiento entre las funciones del Estado para poder acometer conjuntamente este mal momento que vive el mundo y la República. Y me parece que esa oportunidad se ha desperdiciado. Desde hace varios meses yo les había contado que se había perdido el diálogo entre el gobierno y la Asamblea como instituciones, como funciones del Estado. Y por eso luego resulta tortuoso el paso de
leyes económicas urgentes, que también creo que merecen en esta conversación, Francisco, un par de minutos. O sea, Sí, si es que eran urgentes, ¿cómo va a ser posible que no llegue Fabricio, todavía? permítame antes de ir a esa parte saludar al arquitecto Patricio Donoso, el vicepresidente de la Asamblea, para intercambiar unos dos temas. Me parece bien tratar el tema que no, si no les llegue el veto o el ejecútese, pero vale la pena primero el tema que usted ha dicho, si es posible analizar que no son momentos oportunos estos para el juicio. Arquitecto Patricio Donoso, buenos días, bienvenido. Estábamos comentando y le habíamos escuchado este exhorto del presidente de la República sobre la oportunidad para un juicio al ministro de Salud. Y el asambleísta Fabricio Villamar nos dice, claro, habría que ver si es que se puede a la ex ministra de Salud, al actual ministro de Salud. O sea, la potestad está ahí. Pero usted me podría decir la oportunidad más allá de lo justo, ¿es esa, señor arquitecto? Ah, creo que se le cortó. Fabricio, mientras reintentamos este contacto con Patricio Donoso, no llegan entonces el pronunciamiento, ¿no? Eso también estará tomándose su tiempo para el análisis. Es que no funciona así, pues, Francisco. Cuando llegaron los proyectos tildados como económicos urgentes por el presidente de la República, ya hacían 2 meses que Colombia y Perú habían tomado las previsiones necesarias. El Ecuador se ha demorado en tener estas decisiones y esto fue parte del trámite tortuoso que estos proyectos tuvieron en la Asamblea. Ahora, se supone que eran económicos urgentes. El no mandar inmediatamente la respuesta a lo procesado en la Asamblea evidencia la falta de coordinación que existe entre el gobierno y la Asamblea. Podemos tener posiciones diversas y existen diversos bloques y existen diversas formas de entender el problema, pero si es que no se clarifica la gravedad de la situación, los bloques no van a coincidir, o al menos los bloques responsables no van a coincidir en cuál es la línea de solución. Y siempre puede existir, en cambio, esto que usted ha mencionado hace un momento, que es la posibilidad de iniciar juicios políticos en el marco del año preelectoral y en la precampaña, ¿no? Saludamos nuevamente a Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea. Arquitecto Donoso, estábamos comentando con el señor asambleísta, el doctor Fabricio Villamar, sobre lo oportuno, sobre el tema de las leyes y este exhorto, en definitiva, que ha hecho el presidente de la República, no a la Asamblea. ¿Se puede politizar el juicio o este posible juicio al ministro de Economía? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por el contacto telefónico. Saludo a mi colega y amigo Fabricio Villamar, a quien le estuve escuchando. Yo sintonizo Democracia regularmente, de modo que sí, le escuché a Fabricio. Más allá de saludarlo, concuerdo con el tema inherente a la oportunidad del pretendido o los pretendidos juicios políticos. Hay que tener mucha seriedad en el país cuando estamos viviendo una pandemia terrible, Francisco. Estamos viviendo una crisis tan grande que nos tiene a 6.500 millones de seres humanos escondidos, refugiados en nuestras casas, con el pánico de contagiarnos. Es una pandemia tan grave que tiene parada la economía y que ha producido una cantidad fenomenal de pérdidas de fuentes de trabajo y empleo. En estas circunstancias, al Ecuador, y ahí va la respuesta a su inquietud periodística, Francisco, el Ecuador solamente podrá salir de este serio problema, bueno, con la ayuda de Dios. Por supuesto, soy cristiano, lo somos todos, somos católicos, con la ayuda de Dios y dinero internacional. Financiamiento internacional. ¿Por qué, Francisco? Porque el Ecuador está chiro, porque no hay plata en la caja fiscal, porque no tenemos moneda propia, porque no tenemos una fábrica para hacer billetes, porque no podemos... Por suerte. ¿Perdón? Por suerte no tenemos esta maquinita para imprimir. Por suerte, yo creo que la dolarización nos está salvando ya más de 20 años. Pero no tenemos moneda propia, no tenemos fábrica,
de hacer billetes, no tenemos ingresos petroleros, sino muy exiguos, Francisco. La caja fiscal está vacía, por tanto hay que recurrir al financiamiento internacional, y nada más inoportuno que poner este momento en riesgo las negociaciones que está realizando el Ministerio, llamémoslo así, de Finanzas, con relación a reperfilar y renegociar la deuda externa y la deuda que se tiene con los multilaterales. Y segundo, está tratando ese ministerio de lograr, y en alguna medida lo está logrando, que vengan créditos internacionales a muy bajo interés, a grandes plazos y por supuesto con años de gracia. Es así como ha venido dinero del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Corporación Andina de Fomento. Hablar contra el Fondo Monetario Internacional en este momento, cuando tenemos esta severa crisis, es un error, más allá de los criterios que cada uno pueda tener. Pero por supuesto, si no contamos con financiamiento externo, mi estimado Francisco y Fabricio, no salimos de esta, porque no hay dinero, porque no tenemos dinero en los fondos que el gobierno anterior los desmanteló. Desmanteló el FAC, el Fondo de Ahorro y Contingencia, desmanteló el FEIRET, que es el Fondo de Estabilización Petrolera. Por lo tanto, esos fonditos nos hubiesen servido de mucho. Le quiero recordar, Francisco, a usted, a Fabricio y a la opinión pública que nos escucha a través de Radio Democracia, que el 27 de febrero del año 2011, Chile sufrió un terremoto terrible y pudo salir de ese serio problema, más allá de la pérdida de vidas, que es terrible, pudo salir porque tenía un fondo de ahorro producto de la venta del cobre, que por constitución tiene que ahorrarse un determinado porcentaje por la venta del cobre. Aquí el señor Correa desmanteló todo ahorro. Mire, Francisco, hasta la mujer más humilde, cuando por ahí le sobran $2, pone en el velador derecho, por si acaso se enferme el guagua o se necesite alguna urgencia, sin duda. Entonces, frente a ello, no me parece oportuno que este momento hagamos política partidista con miras a una campaña electoral que ya veo que se está iniciando en medio de la pandemia, y por supuesto hagamos gala de seguir juicio a todo el mundo. Yo no quiero defender o acusar al señor ministro de Finanzas. Lo que digo es que tenemos que actuar con un poquito de patriotismo, y frente a ello tener cuidado en no dañar la imagen del Ecuador cuando está tratando el Ecuador, el país, mi estimado Francisco, está tratando de lograr fondos internacionales, que es la única forma, más allá de la ayuda de Dios, repito, que nos ayudará a salir de esta severa crisis económica. Tenemos que evitar que la línea de pagos se rompe. Me explico. Tenemos que evitar Antes de eso, yo quería preguntarle al doctor Villamar. Veo que los dos dicen que sí hay que valorar la oportunidad. Eso no significa que, obviamente, doctor Villamar, que no se cumpla lo que dice la Constitución y la fiscalización. Quizá hacer un seguimiento a la propia negociación, que puede dar una idea de que la Asamblea también se suma, no solo a observar la negociación que puede tener con los tenedores de deuda, en definitiva con el manejo de la economía. Son 13.500 millones de dólares los que necesitamos este año. Hay otras formas de fiscalización que se pueden hacer, y no simplemente este juicio político para intentar destituir a un ministro. Existe otro mecanismo que me parece que puede ser necesario aplicarlo, que es el sistema del control político, en donde la Asamblea no es que acomete en contra del funcionario, pero que acompaña los procesos, investiga y recibe la información respectiva. Tal vez vale la pena una clarificación, sí. Es decir, es bastante probable que Patricio Donoso y yo podamos coincidir respecto de la oportunidad del enjuiciamiento político por estas causas. Pero esto no puede entenderse como un abandono de las responsabilidades que tiene la Asamblea. Estamos hablando simplemente de el tiempo en el que esto se puede hacer. Uh-huh. Uno de los casos, por ejemplo, sobre los cuales valdrá la pena hacer este acompañamiento político, el inicio de las investigaciones, es, por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico. Yo creo que eso también es importante que se lo investigue. Pero nuevamente, si en este momento lanzáramos un juicio político por la compra del Banco del Pacífico, debilitamos la posición del gestionador de los créditos que se requieren para el Ecuador.
Pero el no es un seguimiento buen y la mensaje fiscalización son indispensables. Sí, por supuesto, eso es lo que estoy diciendo, Sí, sí, sí. Francisco. Es decir, eso es lo Exacto. que estoy diciendo. Hay Eso es formas lo que se de tiene que fiscalizar. hacer, pero el asunto es el momento y cómo se lo hace. Porque no sería un buen mensaje mandado al exterior, lo mismo que se ha mandado al interior respecto de la administración pública de los recursos en pandemia. Imagínese usted si es que nosotros tenemos un ministro enjuiciado por casos de corrupción en la administración de recursos públicos, pidiendo recursos públicos en el exterior. Lo que le ha sucedido a la mayoría de repúblicas en Latinoamérica, en donde muchos de los funcionarios públicos se han visto metidos en casos de corrupción por la administración de estos recursos, con suertes diferentes, ¿no? Hay ministros en Bolivia que terminan presos por compras de $5,000, y en el Ecuador tenemos allanamientos, tenemos personajes que dirigen las provincias con grilletes y nos estamos comenzando a acostumbrar, y además se le da la vuelta y se plantea que son grilletes de la dignidad. No, no es así. Una persona que administra recursos de los ecuatorianos y que tiene causas penales abiertas y que tiene medidas precautorias como estas, que son infamantes, evidentemente, dicen mucho de la falta de probidad en la administración de los recursos. Por eso no se le puede poner en este momento al ministro. No digo que no se lo haga, digo que no es el mejor momento para enjuiciarlo. hacerlo, pero la Asamblea tiene que continuar sus investigaciones. Señor asambleísta Donoso, planteado así, los dos, digamos, pueden coincidir en que hay momentos, no al renunciamiento a la fiscalización, pero quizá lo que ha dicho el asambleísta Villamar, por ejemplo, en el caso del Banco del Pacífico, sí tener un seguimiento a cómo se pueden llevar, pedir información, quizá no enjuiciar porque todavía ni siquiera se inicia el proceso, o si ya se ha iniciado hay una especie de valoración primero. ¿Usted coincidiría en que hay algún motivo o razón que no sea esta de discrepar en la forma de manejar la deuda para un posible juicio al ministro de Finanzas? Francisco, yo coincido con Fabricio en cuanto a la oportunidad. Es evidente, en este sentido pensamos igual, porque primero hay que cuidar la economía de la gente y por supuesto le haríamos un flaco favor al país si en este momento evitásemos la factibilidad de que vengan fondos internacionales a ayudarnos en esta circunstancia y en la severa crisis sanitaria y económica y del empleo, como hacía referencia hace pocos minutos. Quería hacer, antes de contestar puntualmente su inquietud, referencia a lo que significa la línea de pagos. Si en este momento nosotros no actuamos con responsabilidad y no ayudamos a que las empresas se mantengan vivas, porque yo no conozco, Francisco, una sola empresa quebrada que genere empleo o que mantenga empleo. Hay que evitar que las empresas quiebren para que la línea de pagos no se rompa y esas empresas puedan pagar sus salarios, incluso con este tema de la jornada emergente, a sus trabajadores, puedan pagar a sus proveedores, porque los proveedores también tienen empleados y deben pagarlos a ellos. Por tanto, esa línea de pagos no se puede romper, porque las empresas tienen que pagar al IES, porque la Seguridad Social tiene que cubrir los gastos de los hospitales que regentan, y además, ¿con qué plata van a pagar a los jubilados y a los pensionistas? Si no es con los dineros que reciben de las empresas. Por tanto, es imprescindible que las empresas reciban créditos subordinados al capital, equity se llama, de forma tal que ellas puedan salir avantes, mantener el motor de la economía prendida, aunque sea en ralentí, pero prendida, porque, y como dicen los norteamericanos, hay que pensar mucho en el day after, el día después. Una vez que esta pandemia vaya apagándose y concluya, tenemos que reactivar la economía, pero debemos mantener prendidos los motores de la producción y debemos mantener los empleos de nuestra gente y debemos, sobre todo, salvar vidas. Para todo ello, necesitamos que venga la pata de afuera. Si nosotros vamos a este momento en forma inoportuna a hacer actos de fiscalización, que no debemos renunciar, en eso también concuerdo con Fabricio, sin duda. La Asamblea no puede renunciar a su capacidad fiscalizatoria, sin duda alguna, pero hay momentos y momentos. Entonces, frente a en ello, algunos escándalos de peso han renunciado a eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que presionar a que la Fiscalía y la Justicia hagan algo para que no exista, pues por ahí un prefecto
que está claramente metido en un serio problema, pueda gobernar la provincia con grillete, y además sin grillete porque no hay, parece que se han acabado los grilletes, es increíble, esto suena a Ripley. Entonces, no es posible que la fiscal, Diana Salazar, que está haciendo un gran trabajo, y la policía actúen en estos, como usted dice, Francisco, actos tremendos de corrupción, y resulta que están libres en pocas horas. Es que eso no es posible, porque tenemos que darle una mano a que la vindicta pública, o sea, la fiscalía trabaje, que las cortes de justicia hagan su trabajo, la policía haga su trabajo, y por supuesto nosotros los asambleístas tenemos que hacer nuestro trabajo. Hay que hacer esa vigilancia a la cual se refería Fabricio, en el sentido de que no podemos desentendernos de los procesos de control político. Si quieren decir fiscalización, díganlo, pero es control político lo que puede hacer la Asamblea, y eso es lo que debemos hacer todos los legisladores, y no estar en este momento en el juego de los de querer salir en televisión. Quieren lucirse. Exacto, no podemos en este momento abrir paso a aquellos que quieren ser candidatos a algo, y para ello pues tienen que estar de relumbrón con noticias importantes de primera página. Y yo creo que la primera página de los periódicos debería estar llena del apoyo internacional que el Ecuador en esta hora trágica, porque está muriendo mucha gente, necesita. Esa es mi opinión, mi estimado yo quería pedirle también a Fabricio Villamar, si es que lo ponemos así, los dos dicen, veamos la oportunidad, no renunciar a la fiscalización. ¿Cuáles serían las dudas que hay en este momento con el manejo de la economía por parte del ministro, por parte del gobierno? Cualquiera podría decir demasiado tarde reacciona, pero también les podríamos decir a los asambleístas, no ha habido ley que les guste. Fabricio. A ver, pero no, es que no funciona así, Francisco, porque no es que la Asamblea está obligada a que le gusten los proyectos de ley que manda el Ejecutivo. Así es. De hecho, los procedimientos, así es como funcionaron antes. Era el presidente de la República el que proponía las leyes y la Asamblea solamente acataba lo que le mandaba el presidente de la República. La capacidad de producción legislativa de la Asamblea durante alrededor de 11, 12 años estuvo completamente secuestrada. De hecho, ahora tiene proyectos de ley que más bien no le gustan al Ejecutivo y que terminan o vetados o terminan demorados en su trámite. Pero el punto no está ahí nuevamente. Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, usted me pregunta cuáles son las cosas en donde la administración financiera de la República ha fallado. Yo quiero recordarle que desde el inicio de este gobierno se dijo que iban a entrar en un plan de austeridad. Y lo que está sucediendo actualmente, en donde tienen recortes muy fuertes de personal, en este momento, en los momentos más duros de la República, siempre pudieron haberse tomado antes, lo que implica que el presidente de la República no cumplió con lo que se había comprometido antes. Es decir, ahora hacen un ajuste que pudo haber sido hecho con anterioridad y nos hubiéramos evitado un costo de manejo de la crisis tan fuerte como el que estamos teniendo. Otro de los elementos que me parece al que hay que ponerle muchísimo ojo es a este anuncio del cierre de las empresas públicas. Porque el cierre de las empresas públicas bien puede ser una oportunidad para que alguna persona... Para tapar lo que se han llevado. No solo eso, que ya sería bastante grave, sino entregar negocios garantizados a personas que tienen contacto con el gobierno. Yo quiero hacerle referencia, por ejemplo. Estoy en un esfuerzo por ver cómo se salva al menos la parte operable de TAME. Y lo primero que hicieron fue entregarle las rutas que cubría TAME a una empresa que ha tenido problemas de seguridad internacional. Y se las entregaron en tiempo récord, en menos de 30 días, cuando a cualquier otra aerolínea le demoran alrededor de 6 meses. Si es que esto el presidente de la República no lo está viendo, es o por una evidente... Es oportuno hacerle notar, además. Pues. Por supuesto, pero entonces aquí o existe una absoluta miopía política o va a existir corresponsabilidad con lo que le hagan a los huesos de lo que queda de las empresas públicas. Lo mismo va a pasar con el ferrocarril, lo mismo pasa con correos. Mire, yo hace pocos días comentaba en mis cuentas de Twitter, yo fui funcionario del correo en la época de Durán Ballén. Y en esas épocas, esa era de las pocas empresas públicas que regresaba recursos al Estado.
y entregaba recursos que venían del exterior y era una empresa rentable. Claro, se tuvo que reducir el personal, se redujeron las oficinas improductivas, se aumentaron sueldos y la gente trabajaba bien. Bueno, eso siempre se pudo haber hecho. Pero Quebraron ahora los han correos. comprado máquinas que no sirven, Sí, hay unas exactamente. inversiones Es el caso de... que hasta ahora no se clarifican y ahí deberían estar presos los que han actuado. Sí, señor. Por lo tanto, sí creo que es importante que la Asamblea también esté vigilante de estos procesos, porque si bien podemos tener nuevamente versiones diferentes de si es que el Ecuador puede o no puede tener empresas públicas, si es que el Ecuador es o no es un buen administrador, si es que el Estado en general es un buen o mal administrador, lo que sí hay que tener cuidado es de que ahí hay recursos de los ecuatorianos, que se miden adicionalmente posiblemente en los intangibles. Intangible, como le decía, de las rutas y frecuencias. Eso tiene un valor altísimo. Y si es que se la van a destinar a la línea de bandera ecuatoriana, se necesita una justificación mucho más fuerte respecto de qué es lo que se hizo y por qué se la dejó quebrar y quiénes son los responsables. Porque no puede haber gente, Francisco, que pasó por la administración pública quebrando instituciones públicas y que se le premie dirigiendo nuevas instituciones públicas y que aquí no pase absolutamente nada, pues. Claro, esa es la parte más dura, el reciclaje de quienes han ayudado a quebrar el país. Esa es una de las preocupaciones que yo tengo respecto de qué es lo que puede hacer el Ecuador. Mire, he encontrado casos en donde los administradores de las instituciones le dicen al Ministerio de Finanzas: no te preocupes, que ya redujimos las direcciones distritales, pero en cambio están aumentando las asesorías, pues, y están creando puestos nuevos. No, si giles no son, giles nos ven la cara al resto, pues. Entonces, sí me parece que es necesario que también tengamos cuidado respecto de este tipo de cosas. Nuevamente, no se trata del abandono de las responsabilidades y de las sino de las formas y las oportunidades. Sí, señor. Entonces, permítame sí decirle ahí es al arquitecto Donoso, si es que el señor asambleísta Villamar nos decía hace un momento, sí ha habido una pérdida también de diálogo del Ejecutivo con la Asamblea. No sé si ustedes han sentido también eso, arquitecto Donoso, y si usted tiene unas dudas sobre lo que está pasando en la economía y lo que le decía al doctor Fabricio Villamar, no se aprobaron las leyes, hay sectores que dicen no más impuestos, ya le hemos ofrecido al país, pero los sectores más pudientes deberían ayudarnos también. Antes de aquello, mi estimado Francisco, voy a hacer referencia, ya que usted mencionó hace pocos minutos, la producción de la Asamblea. Yo fui legislador nacional en el periodo anterior, 2013-2017, y ahí sucedió algo que da la muestra de cómo era el ambiente legislativo, que pegó muchísimo a todo el país cuando se aprobaban, y usted es víctima de un tema, mi estimado Francisco, y voy a hacer referencia, se aprobaban las leyes sin debate. Venía un proyecto de Carondelet, los enviaba el presidente Correa, no se debatía, se alzaba la mano y se aprobaba. Así pasó el 14 de junio del 2013 con la ley de comunicación, recordará usted, Francisco. No nos dieron la oportunidad de debatir. Yo levantaba la mano, ya que no funcionaba el micrófono. Incrementaron 45 artículos sin que haya constado en ninguna parte. Así es, y yo me quedé a tal punto que incluso dio la vuelta al mundo una foto que nuestro bloque legislativo estaba parchada la boca, porque no podíamos hablar. Y resulta que así se aprobaron una multiplicidad de leyes, la ley de comunicación, que es absolutamente inconstitucional. Incluso en Radio Democracia lo dije el año pasado, que no estuve de acuerdo con la reforma a la ley de comunicación, porque lo que yo pretendía es que esa ley se derogue, porque lo que es inconstitucional debe derogarse, no reformarse. Y así pasaron muchas leyes. Mire, hablando de la economía, se aprobó prácticamente sin debate en el periodo anterior, cuando yo fui legislador nacional, se aprobó la ley de plusvalía, que liquidaba a todos aquellos que algo tenemos producto de nuestro esfuerzo, y liquidaba la inversión. En un solo día se perdieron 52,000 plazas de trabajo en el área de la construcción con aquella absurda ley. En cambio hoy, hice referencia a esto, Francisco, con su venia, en cambio hoy ya se debate. Como dice Fabricio, no todos los productos, por decir producción de la Asamblea, gustan al Ejecutivo. Es que esa es la democracia. Así es.
Esa debe ser, ese es precisamente el equilibrio de poderes. No podemos someter un poder a otro, como estuvo sometida la legislatura en el periodo pasado. Hoy se debate, las cosas son mucho más democráticas, hay problemas sin duda alguna. Les recuerdo algo, en la asamblea había presidenta, 2 vicepresidentas y los 4 miembros del CAL de un mismo partido político, y los 13 presidentes de las comisiones, y los 13 vicepresidentes de las comisiones, todos eran de un mismo partido político, es decir, copaban todo el poder, pero el poder mayor, por supuesto, sobre ellos, los tenía el Ejecutivo. Hoy ya se producen leyes, es más, la primera ley de iniciativa de un legislador que se aprobó en estos años fue una mía, la ley de los bomberos, que tuve que esperar 2 instancias, una vez acabó el gobierno de Correa, para aprobar la ley de los bomberos, que fue mi iniciativa, porque antes no había iniciativa legislativa, todo era iniciativa de Carondelet. Usted se acuerda del tema de la sumisión, de los sumisos y las sumisas. Sí, Eso es lo que se dio. Hoy hay democracia y frente a ello tenemos que saber administrar la democracia y tenemos que saber manejar los tiempos. Yo quiero hacer referencia rápida a lo que Fabricio mencionaba en relación a TAME. El gerente de TAME, hace 1 año y medio, fue a la comisión a la cual yo pertenecía, que era la Comisión de Desarrollo Económico, y alguien, medio en serio y medio en broma, dijo: el señor de TAME ni siquiera sabe cuántas aeronaves tiene, es como aquel padre de familia que no sabe cuántos hijos tuvo. Es que es increíble, en TAME, donde hay pérdidas fenomenales, 400 millones de dólares. Claro, y Francisco, nadie sabe nada, porque se cambia de gerente cada 15 minutos, porque son administraciones absolutamente inocuas y absolutamente... En los últimos 11 años anteriores se demoraron, por ejemplo, la señora Duarte, que le hemos visto, tiene una larga lista de pasajes gratuitos dados. Increíble. Contratos a cantantes que después Claro. tienen relaciones personales, pero bueno, alguien tiene que también, como dice Fabricio, clarificar eso, ¿no? Hay que clarificar, lo de TAME es la muestra más palmaria de lo que no puede pasar en una empresa pública, que genera pérdidas, genera abusos miserables por parte del poder público, y por supuesto tenemos que salvaguardar, sin duda alguna, las rutas que son de propiedad de TAME, pero es una empresa pública que produce pérdidas. Es más, hay 18 empresas públicas en el país que ni siquiera tienen balances, Francisco, peor balances auditados. Es que esto es una vergüenza nacional, eso tiene que acabar, y para eso la legislatura ha tratado de hacer su tarea en cuanto a exigir, porque eso es lo que podemos hacer, que esas empresas públicas sean vendidas, sean concesionadas o desaparezcan, porque no hay derecho que por cada minuto que esa empresa está viva bajo la administración del Estado, los ecuatorianos perdamos miles y millones de dólares. Eso no es factible. Para terminar esta parte, no podemos renunciar a la capacidad fiscalizadora, no, bajo ningún concepto. Entre las 11 tareas que la Constitución asigna a los legisladores está la de legislar y de fiscalizar, que son las 2 más importantes. Pero por supuesto tenemos que hacerla con la responsabilidad que la hora asiaga del país amerita. Les planteo a los dos entonces, para culminar este contacto, agradeciéndoles siempre la apertura y colaboración que ustedes tienen con los medios de comunicación y sobre todo con para reflexionar con la ciudadanía. Fabricio, la fiscalización no se renuncia, hay que buscar oportunidades, pero no hay que dejar tampoco pasar a título de la pandemia cualquier cosa, ¿no? Sí, me parece que ese es un buen resumen de cómo están las cosas. No se trata de un presidente fuerte, de hecho parte de las cosas que hemos discutido es que la mayor fortaleza del gobierno es su debilidad. Por lo tanto, el conservar la democracia en este país implica también conservar al gobierno, pero esto no implica que se le dé una carta abierta respecto de todas las cosas. Que cuando tienen razón hay que darles la razón, sí es cierto, pero sobre todo hay momentos de responsabilidad pública en los cuales hay que ejercer la función que los ecuatorianos nos encomendaron con todas las prevenciones, con todo el cuidado, de tal manera que no se afecte a la República por el año preelectoral. Nuevamente, ¿hay razones suficientes para un enjuiciamiento político al ministro? Es posible que sí. ¿Es el momento propicio para hacerlo? Tengo la certeza de que no es el momento
propicio para hacerlo, pero que en cambio la Asamblea tiene que profundizar sus investigaciones y encontrar mecanismos para satisfacer las necesidades de los ecuatorianos en este momento, pero como creo que lo mencionaba Patricio, no para el país de la próxima semana, para el país de los próximos años. Y si es que esto implica, por ejemplo, que vayamos a lo que yo les vengo planteando hace un poco más de un año y que está presentado en la Asamblea y no lo ponen en el orden del día, la discusión de la reducción del número de asambleístas, creo que es necesario que entremos en esa discusión. Creo que es necesario que entremos en la discusión de la eliminación de la prohibición del trabajo por horas que conste en la Constitución. La razón es sencilla, Francisco. Siempre será mejor que alguien tenga trabajo por horas a que no tenga trabajo. Creo que es necesario volver al reconocimiento del arbitraje internacional como mecanismo de solución de las controversias comerciales internacionales. Eso le costó al Ecuador la denuncia de 19 tratados bilaterales al final del anterior gobierno. Y eso le costó al Ecuador, hasta el último dato que nos dieron, $650 millones de pérdida en balanza comercial. No tiene sentido que por estos excesos ideológicos se castigue los ingresos de los ecuatorianos. Me parece que ahí tenemos elementos suficientes como para entretenernos en vez de entrar en el juicio político al ministro de Finanzas. Trabajemos sobre una reforma que nos permita ir a la reducción del número de asambleístas. Señor arquitecto Patricio Donoso, con usted culminamos este contacto. Lo que ha dicho el señor asambleísta Villamar es así. Solo que ha dicho nos entretenemos, y yo le diría no, comenzarían, si hacen lo que plantea el doctor Villamar, sería que comienza la Asamblea a responder de mejor manera los requerimientos del país, asambleísta Donoso. Cuando Francisco Rocha, Fabricio Villamar y Patricio Donoso éramos algo más jóvenes de lo que aún somos, trabajábamos y estudiábamos al mismo tiempo. A lo que quiero hacer referencia es que el trabajo por horas tiene que volver a ser norma en este país, porque no hay derecho que no le demos la oportunidad al joven a que trabaje medio tiempo, como se llamaba antes, a que trabaje por horas. Eso le generaría al joven ecuatoriano 3 cosas, Francisco. 1, algo de dinero, hasta para invitar a su novia al cine. 2, dignidad, estimado Francisco, dignidad. Y 3, lo más importante, la experiencia que les va a ser requerida años más tarde. Coja usted cualquier periódico, bueno, ahora ya no, porque estamos en medio de la pandemia, pero antes de la pandemia... Coja y compre el periódico, sí, siga compre comprando, el periódico y vea cómo los anuncios dicen, se necesita tal puesto de trabajo, 10 años de experiencia mínimo, máximo 30 años de edad. Es que es increíble. Tenemos que hacer una reforma profunda al Código del Trabajo y a la Constitución sea menester, a fin de que se permita el trabajo por horas. Y no estamos pretendiendo precarizar nada, como algunos dirigentes sindicales, por suerte no todos, que tienen el discurso del siglo pasado, mencionan que queremos precarizar. Todo lo contrario. ¿Por qué no se fijan aquellos dirigentes sindicales no solamente en los derechos de los trabajadores y empiezan a defender los derechos de los no trabajadores? 5 millones de ecuatorianos están en la informalidad, desempleados o subempleados. Y nosotros estamos con esta tara de que no reformamos un código de trabajo que data de 1938, Francisco. Son 82 años de un código laboral que no ha sido reformado sino solo cosméticamente. Por tanto, vamos al trabajo por horas, demos la oportunidad a que la gente tenga oportunidades, aquellos que no tienen empleo y los que sí lo tienen, Dios mediante, puedan cuidarlos. Entonces, tarea tienen, y les recuerdo, ¿sí? Señor asambleísta, está el artículo 5 de esta ley reformada, vergonzosa que es, como usted también lo ha dicho, de comunicación, que seguimos siendo servicio público, porque se les cayó. La comunicación es un derecho humano, no un servicio público, es un derecho humano, y todos tenemos el derecho a comunicarnos. Ya decía Voltaire, no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida por el derecho que tienes a estar en contra o pensar diferente a mí. Sí. Es que ese es el derecho humano de la comunicación. Mi vida por defender lo que piensas también. Exacto. Muchísimas gracias, señor arquitecto Donoso, vicepresidente de la Asamblea, y al señor doctor Fabricio Villamar, asambleísta nacional, ¿no? Queremos agradecerles esto. Luego de este corte estaremos en un contacto con el periodista y escritor Jorge Ortiz y el doctor Julio Echeverría. Enseguida volvemos. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad.
Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactívate.